Sobre Entonces todo de tú, la belleza como se entiende en la contemporaneidad. Porque en la modernidad y en la contemporaneidad ha habido como una especie de actitud en contra de la belleza. Una actitud de decir, no, ya hemos superado aquella cosa bucólica de aquellos paisajes románticos y tal. Entonces ahora es más bien el paisaje ecológico y con una reflexión teórica sobre la intervención del hombre en la naturaleza, tú sabes, todo ese tipo de discurso, ¿no? Pero sí, creo que esa modernidad también hizo ver que la belleza puede tener una relación estrecha con la fealdad, con lo siniestro, con lo terrible, con la violencia. Y es parte de la realidad. O sea, es como que el arte contemporáneo asume que la realidad está allí para aportar también una serie de temas y de momentos extraartísticos, aparentemente extraartísticos, a su obra, a la obra que está componiendo. Este episodio ha sido grabado en el Parque Cultural Hacienda La Trinidad, a quienes agradecemos profundamente su apoyo y generosidad con el proyecto. Y nuestra identidad de marca ha sido diseñada por Valesca Belisario. Arte, diseño, vanguardia e innovación. Agradecemos a Cacao de Origen, un espacio para el encuentro, para la investigación, la educación y promoción del cacao y el chocolate venezolano, por sumarse a este proyecto. Cuando para mí de quiera, verdad es que es voy a un poner los lentes. súper honor, o sea, me siento honrada, agradecida este, el día de hoy, porque hoy nos acompaña una persona que primero queremos mucho, pero después respetamos muchísimo más, que es María Elena Ramos. María Elena Ramos, investigadora, curadora, eh, pensadora, crítico del arte y una mujer que en el transcurso de su carrera pues nos ha enseñado a mirar, nos ha enseñado a ver bonito, a ver lo que hay que ver, a indagar, a profundizar en lo que las imágenes nos quieren decir y eso es importantísimo. María Elena Ramos es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica Andrés Bello, con estudios de maestría y doctorado en Filosofía de la Universidad Simón Bolívar. Fue presidente del Museo de Bellas Artes de Caracas de 1989 al 2001, miembro fundador de la Galería de Arte Nacional en 1976 y del Museo de Arte Popular de Petare. Fue también miembro del equipo creador del Instituto de Educación Superior Armando Reverón en los años 80. Curadora de arte con exposiciones en Venezuela, Francia, Estados Unidos, así como en las bienales de Cuenca, Medellín, Sao Paulo y Venecia. Es autora de importantes y referentes libros como Imágenes del Arte, Revelaciones de la Violencia, del 2024, El Libro de la Belleza, Reflexiones sobre un valor esquivo, El Ávila en la mirada de todos, La cultura bajo acoso, Diálogos con el arte, Fotociudad, Estética urbana y lenguaje fotográfico, Intervenciones en el espacio, Acciones frente a la plaza, Arte y naturaleza, entre muchos otros. María Elena Ramos ha hurgado profundamente las artes contemporáneas de Venezuela, la situación de la cultura, el pensamiento hondo y reflexivo, la ética, la política y el escurridizo valor de la belleza. Dice la poeta Natasha Tiniakos, hablar con María Elena Ramos requiere la máscara de quien sabe a lo que juega, pero que una vez hecha la apuesta, constata el riesgo del azar. Yo soy Inés Espinal y esto es un nuevo encuentro de Luz es lo que se ve. Gracias por estar aquí, pero antes de empezar, quiero, por favor, como siempre, pedirles suscríbanse al canal. Esto hay que repetirlo todos los días. Perdonen, pero yo sé que es un poco fastidioso, hay que repetirlo, hay que suscribirse en el canal, dar like, compartir, todas esas cosas que ustedes saben que hay que hacer, porque esto nos ayuda muchísimo a continuar produciendo contenido. Así que, gracias.
Gracias por estar aquí. Qué bonito Gracias, tenerte. Inés, gracias. Qué bonito tenerte. Es una conversa que muy esperada, es una conversa que teníamos muchas ganas de hacer desde hacía mucho tiempo. No habíamos podido cuadrarlo por tiempos, trabajo. Ya, Ah, sí. Pero de verdad que tú eres un referente en nuestra cultura visual, eres un referente en la investigación de las artes visuales, de la filosofía, además del ir profundo en el tema de la imagen, en el tema de los espacios, en el tema del museo como espacio para la expresión de las artes. Y quizás pudiéramos comenzar por allí. ¿Cómo eres comunicadora social? Después hiciste especialidad en filosofía, esa conjugación que es como una búsqueda de necesidad de escritura y afán de buscar y conseguir la verdad en las cosas, se juntaron allí, ¿no? Sí, bueno, yo he sido curiosa desde chiquita, yo creo, ¿no? Y eso te va llevando a hacer preguntas y a averiguar un poco lo que estaba más allá. Ese tipo de cosas no me resultaba nueva. Pero bueno, yo decidí estudiar comunicación social. Yo había pensado estudiar medicina, de hecho. ¡Oh! Sí, No me lo hubiese imaginado jamás. jamás, pero sí, 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 sí. Incluso fui aceptada en el grupo de estudiantes. Yo vivía cuando eso en Carabobo, ¿Te en imaginabas? ¿Y Valencia. te imaginabas abriendo así un cuerpo y examinando y... No había llegado a imaginar, al menos no había llegado a hacer una práctica de ese tipo, pero sí había sido aceptada. Ajá, ajá. Pero luego por razones familiares, personales, de divorcio, etcétera, etcétera, la cosa se complicaba como para estudiar medicina, que era una carrera tan exigente, cuando lo que tenía por delante era una vida mucho más exigente, ¿no? Ya en sí misma, Y ¿no? más Con los demandante, hijos y con sí. todo lo Sí, demás. sí. Entonces, la otra cosa que me fascinaba era escribir, desde niña, ¿sí? Incluso mi profesora de literatura en tercer año de bachillerato, cuando le preguntó a la gente que quería estudiar, y yo le dije medicina, y ella me dijo, usted debería estudiar literatura, Pues letras, porque fíjate, usted ¿no? escribe bien y toda la cosa. Ella estaba Fíjate. con, o sea que Estaba era, como era más clara como, que tú, sí. sí, pero a mí me gustaba lo otro, ¿sabes? Esa era una época en la que uno veía a los estudiantes de humanidades así como un poquito, a ti no te tocó, Esa pero gente como que no... era como, sí, para uno era ciencias, tú sabes. Ujú. Total que yo me estudié ciencias en bachillerato y me fui por esa línea. Pero luego, nada, elegí comunicación social, estudié comunicación social en la Católica, eso me permitía trabajar durante el día eh, y estudiar en la noche. Que cuando eso la Universidad Católica tenía esa cosa tan humanista, tan buena, de considerar que había muchísima Es gente así. que si no estudiaba de noche no podía estudiar. Ese habría sido mi caso, si no tenía esa opción, como muchísima gente. Entonces, bueno, estudié comunicación social y luego me fui por la vía de la especialización audiovisual. Porque ya desde segundo año yo había empezado a escribir en prensa, había empezado a escribir en varios Ajá, suplementos ajá, culturales de ajá. últimas noticias, con José Abinadé, que era un personaje muy especial, y después en el Nacional. Y en el papel literario empecé muy pronto también a escribir. Eh, bueno, la carrera me dio muchísimas cosas muy especiales, ¿no? Tú sabes, toda la sensación de libertades que te da la universidad cuando entras, sobre todo, no entras a los 15 años, a los 16, 17 como tus compañeros, sino un poquito después. Sí, que eso también es una cosa que habría que modificar de la educación formal, ¿no? Sí. Mm. Bueno, mis compañeros eran en general más jóvenes, aunque había más viejos que yo, y años después, cuando yo fui profesora en la universidad, yo era más joven que muchos alumnos. O sea, era una cosa muy, muy interesante, ¿no? Muy, muy dinámica. Y bueno, ahí hablando del tema de las entrevistas, ahí uno aprende a hacer entrevistas. Pero yo sí siento que se me dio Se siempre te dio muy fácil. bien, Y después, porque, ¿cómo te fuiste hacia la filosofía? a ver, yo primero me fui hacia el arte. Ajá. Eh, cuando
estudié comunicación, luego trabajé en museos, empecé a trabajar en la Galería de Arte Nacional y cada vez hice más trabajo de investigación en el arte. Y llegó un momento que necesité profundizar, o sea, darle hondura, darle más fundamento teórico al trabajo que yo estaba haciendo desde hacía un tiempo con los artistas. Y entonces, algunos amigos, sobre todo Armando Rojas Guardia, mi querido amigo, me recomendó, especialmente una noche cenando en la casa, me recomendó ese posgrado que estaba en la Simón Bolívar. Empecé el posgrado, lo hice y fueron unas experiencias muy buenas. Qué querido Armando. Queridísimo Armando, sí. Que se fue muy pronto, pero Sí. bueno, para mí fue una relación muy bella porque además comenzó con Calicanto, bueno, que esa es otra vertiente. Que eso también tenemos que conversar. Sí, Calicanto es algo muy especial. Pero bueno, continuando con por qué me voy luego a filosofía. Estoy trabajando en la Galería de Arte Nacional varios años y luego estoy por mi cuenta. Es cuando me fui, donde contaba antes de empezar el programa, te contaba que estaba trabajando en mi casa y cuando mi hija un día tomó el teléfono, mi papá no está, él está trabajando, pero si quieres yo te paso a mi mamá que ella no trabaja. Eso fue. Y eso fue el colofón. Eso te hizo clic y dijo, no, Eso un me hizo momento, clic. aquí hay que reconfigurar esta situación, hay que reconfigurarla. Y ahora ella se ríe porque, claro, ahora ella es una madre de familia, Claro. sabe todo lo que es trabajar, tanto en la casa como donde da clases, Qué etc. cómico. Y bueno, empecé en el posgrado y para mí siempre estuvo claro y desde el principio todos mis trabajos estaban orientados más que a filosofía pura, a estética, a trabajo sobre el arte, a trabajo sobre las artes visuales, pero hasta incluso más sobre la música, porque yo había estudiado música cuando era niña y siempre eso me. Pero siempre tuviste la sensibilidad de siempre, o sea, esa Sí. sensibilidad por el tema de las artes, Sí. o sea, por el tema humanístico realmente, Sí. ¿no? Y en cuanto al tema de las artes, yo creo, cuando me preguntan esto, yo siempre digo, yo creo que yo empecé realmente a pertenecer de algún modo a este medio del mundo artístico, cultural e intelectual de alguna manera, pero sobre todo vinculado con las artes. El día de mi primera clase de piano, yo tenía 5 años, y cuando terminó la clase, la maestra me regaló un cuaderno de pentagrama, pero vacío. Eso es hermoso. Vacío. O sea, y yo lo sentí, a mis 5 añitos, lo sentí como, eso era algo maravilloso. Qué hermoso, claro. Eso era, yo no sé qué es lo que me decía, qué es a lo que me comprometía, pero eso quedó así como una marca importantísima en mi vida. Qué bonito, porque eso habla de una mirada especial, o sea, una mirada muy sensible. Bueno, fíjate que los pentagramas casi pudieran ser con los ritmos de... Pues sí, y vacío, o sea, Vacío. yo todavía no me habían dado suficientes clases como para yo poder hacer mis primeros ejercicios de llenar con las blancas y las negras y poner las la puse clave de sol al principio. No, exacto. Qué bonito recuerdo ese. Y yo creo que que ahí yo empecé y claro, luego las clases de piano y todas las cosas que fueron viniendo después, ¿no? Claro. Hablaste de Armando Rojas Guardia, que es un personaje tan querido para todo el mundo, creo yo, Sí. para la gente, bueno, del mundo de la literatura, de la poesía. Una persona tan profunda, como tan intensa, pero además tan cerrada, ¿no? Es un personaje maravilloso. Recuerdo haberlo entrevistado, haber tenido la fortuna de haber conversado con él en el programa de radio que teníamos con Faida Names. Solamente escuchar su voz ya era entrar en una dimensión diferente, ¿no? Pero hablando de él y de tu relación con él, él escribe en el libro, hay un libro, déjame buscarlo aquí, el de diálogo con el arte. Ajá. Ajá. En En el el prólogo. prólogo, Ok. él dice que tú le envías una carta
¿no? Donde le expresas las afinidades que tienes con él. Y que esas Eso afinidades cuando estábamos en Calicanto. bueno, Exacto, mucho tiempo antes de que él escribiera, claro, en su eh, prólogo. Sí. y entonces él dice que esas afinidades eran el tema espiritual Ujú. y su gusto, y tu gusto por el barroco, el gusto de los dos por el barroco. Y a mí me sorprendió, no lo de la espiritualidad, que obviamente me gustaría que conversáramos de eso, ¿no? Pero me sorprendió lo del barroco, porque yo nunca hubiese conectado a María Elena Ramos, quizás es la imagen que yo tengo de una mujer con una visión avanzada, contemporánea del arte, con ese gusto especial por el barroco, ¿no? Es aquella recarga de detalle, de cosas, ¿no? Pero había un interés en el barroco como movimiento Mm, mm. y como posibilidad de obra abierta, que también es uno de los sustratos del arte moderno. Entonces, y cuando te pones a estudiar más a fondo el arte moderno, ves que el barroco es un llamado previo de alguna manera. Claro, en el arte no hay avance propiamente, no hay evolución propiamente, sino hay un tomar, Sí, un desarrollar, un ir hacia atrás y hacia adelante. Y el espíritu barroco es un espíritu múltiplemente interesado en cosas, en situaciones, en aquella luz por allá, en aquella sombra por aquí, en este fragmento de obra por acá. Fíjate que hay un estudio de Frank Castel que es muy interesante, que dice que si te tomas un pedacito de alguna pieza barroca, por ejemplo, y la ampliaras inmensamente, es muy afín con las piezas del arte moderno abstracto. Claro, es un aprendizaje de la visión de otra manera totalmente, porque las cosas se relacionan más allá de lo que uno puede aprender como conocimiento de libros. eso es. Entonces, en ese sentido lo decía él, lo decía yo, ¿no? Que era no tanto en el sentido barroco religioso, Ujú. aunque también ahí él menciona una afinidad Una por afinidad, el interés ajá, religioso también. Sí, exactamente, sí, sí. Que exactamente. en el caso de él es muy Es desarrollado. muy Pero hablando de Rojas Guardia, otra vez, él te da las gracias además, ¿no? Al final, tan bello, porque dice, María Elena Ramos me enseñó a mirar, o sea, Sí. Él era muy a generoso, muy bello. entender la importancia de la cultura visual, de saber qué mirar y cómo mirarlo, porque además eso se convierte también en un cambio, en una transformación de tu propia vida. ¿No? Y eso a mí me parece profundamente hermoso, interesante y conciliador además, ¿no? Sí, Porque a veces quizá se frivoliza un poco los temas de la estética, los temas sí. del saber de eso, de la observancia de Sí, porque es inevitable que en este campo, como en otros, hay una zona de verdades y hay una zona de cierto esnovismo también. Eso y no lo puedes evitar, eso existe. Entonces hay quien se acerca al arte, a los artistas más que y a los que suenan y a las fotos para salir. Mm, Ese tipo de cosas que en el arte y en otras áreas siempre ha sido como bastante pobre, pero lamentablemente los medios de comunicación a veces alientan ese tipo de entusiasmo, ese tipo de interés que no trata de sacar del acercamiento a la obra de arte las cosas más importantes que ese acercamiento te puede dar. Porque el arte por una parte acerca a la realidad, pero por otra parte se aleja de la realidad para crear una realidad paralela. Y por otra parte, o sea, además de ese acercamiento y de ese alejamiento, hay una cosa que es importantísima, que es una mediación. El arte media entre el mundo y uno, entre uno y el otro, entre uno y los problemas que suceden alrededor, entre el uno que uno es en ese momento y el uno que uno puede llegar a ser mejor en otros momentos posteriores. ujú. Entonces,
es como una red muy rica que no existe pues cuando es la cosa de cuántos artistas conozco, con cuántos Sí, me he la cosa fatua. fotografiado. Pero que eso lo hay en cualquier otra área, ¿no? Hay gente seria, hay gente que busca la verdad de su área y que trabaja por eso, y gente que, bueno, Sí, que goza sobre todo que estamos en momentos en donde las imágenes, somos bombardeados de totalmente, imágenes sí. todo el tiempo, 24 horas diarias, 7 días a la semana. Y es difícil discernir. Esa es la otra cosa. Y cada vez va a ser más difícil discernir, porque con toda esta cosa de que no sabes, ya llega un momento que tú oyes una noticia tan importante, pero dices, no puede ser, esto no puede ser, esto es un fake. Entonces, pero resulta que al cabo de las horas lo ve en varios otros sitios y resulta que esta vez no era un fake. Pero llega un momento en que la realidad parece un fake y el fake parece una realidad. Y entonces tienes que tener una cierta estructura previa para no ahogarte en eso. Ahora, los muchachitos no tienen esa estructura previa. Entonces no es lo mismo para una persona que ya está más madura, más hecha, dejarse bombardear por una serie de situaciones que te llegan por las pantallas, por los medios, que un adolescente Ujú. que está haciéndoles tanto daño, por ¿No? ejemplo, Y que ¿no? está en plena formación, justamente, ¿no? De la O sea, información. que está formando criterios, está tratando de entender además su lugar en la sociedad, en el Sí, planeta. sí, sí. Es muy complejo, es muy complejo. Y, y se trata muy fácilmente, o sea, muy frívolamente. Y no se le presta atención, porque es que incluso a los adultos nos cuesta muchas veces entender qué es verdad y qué es mentira de lo que estamos Ujú. viendo, ¿no? Sí, sí, Es sí, complicadísimo. totalmente. Y lo peor es cuando entonces esa zona de duda, de incertidumbre con relación a lo que te dicen, eh, llega a ser un poder represor por parte de gobiernos totalitarios y ese tipo de cosas que ya ahí adquiere otra dimensión, ¿no? Que ya invade las vidas de la gente, porque ya lleva a las vidas de la gente a donde ellos quieren, un aborregamiento cada vez mayor. Es así. Y eso lo estamos viviendo. Y no solamente, no es en Venezuela, es en Latinoamérica, es en el Es en el mundo, mundo. es en Europa, es en Estados Unidos. Correcto, es así. Es así. Sí. Y en Venezuela todavía tenemos una serie de virtudes que creo que nos ayudan. No sé si no puedo decir que nos salvan, pero nos ayudan, porque este ¿Cuáles? es un país maravilloso en muchos sentidos, ¿no? En lo que es su gente, en lo que es la espontaneidad de su gente, aunque también eso con los años de estos que llevamos del siglo ha sido bastante golpeada esa espontaneidad, pero creo que si comparamos en este momento con otros países, con los modos de ser de otros países, todavía el venezolano tiene una bella espontaneidad que hay que tratar de preservar, Bonito. entre otras cosas, y bueno, y no te digo la naturaleza, que es otra de las maravillas, pero yo creo y la lucha que se ha dado aquí también, que no es una lucha que se haya terminado de lograr de una manera o de la otra, pero el sacar pecho y sacar fuerza para hacer esa lucha durante tantos años, si lo comparamos con otras situaciones del mundo, es digno de Y todavía admiración. sonreírnos. Y todavía sonreírnos y todavía echar bromas, con todo y todo, y saber que las familias las tenemos separadas y que eso es un golpe brutal que ha sucedido aquí y que ha sucedido en otros países en donde han pasado cosas similares. Pero, pero bueno, quizás todavía tenemos aquí las posibilidades de movernos y de los muchachos Sí. que han salido, la posibilidad de venir, aunque cada vez la utilizan menos porque Ujú. tienen cada vez más temor Claro. No, y que cada y vez es más, comprensible, ¿no? sí, no, y que cada vez más, mientras se asientan en otros países, están haciendo su vida y Su están vida, formando. claro, y sobre todo los más jóvenes se van Exactamente. Se les acomodando. complica la vida también. Sí. Mira, me encantaría que conversáramos de una cosa que es muy, muy, muy especial Ujú. para este podcast, A ver. porque es el nombre de este podcast. Este podcast se Ah, llama Luz es lo que se ve. Y eso está inspirado en esta señora que está aquí.
que fue como no sé si es que la mediadora, a través de ella, llego yo a una artista austríaca que en 1995, en una exposición maravillosa que se hizo en el Museo de Bellas Artes, que se llamó Intervenciones en el Espacio, esta señora que está aquí convocó fueron 11 11 artistas, artistas, 10 internacionales y uno nacional, que fue que fue el Víctor. Víctor Lucena. Sí. Y allí, bueno, Brigitte Cowan hace una intervención en el museo que se llama Luz de lo que se ve. Sí. Vamos a hablar de eso porque, bueno, yo creo que se hace necesarísimo. Ay, Sí. mira qué brisa. Se Ajá, cayeron los... ajá. Sí. Bueno, quizá para, antes de contestarte más directamente la pregunta, eh, tengo que hacer Tenemos que hablar de intervenciones en una el espacio. extra, sí, de intervenciones y por qué. ¿Por qué en intervención? Cuando yo empiezo a trabajar en el museo, bueno, yo viví la historia anterior también, porque yo trabajaba en la Galería de Arte Nacional en los años 70, y en los años 70 es cuando se le hace ese quiebre tan fuerte al museo. Entonces, soy un poco privilegiada en ese sentido, simplemente como testigo privilegiado, porque estuve en un lado y estuve luego en el otro lado. Y en un lado estuve como observadora joven y en el otro lado ya estuve como alguien que está tratando de transformar una situación, una realidad. El museo la década de los 70 pierde sus colecciones, pierde su espacio fundamental que es eh, pasado en préstamo que dura muchos años a la Galería de Arte Nacional. Cuando yo llego al museo en el año 89 me doy cuenta que todavía quedan espacios por recuperar, espacios por terminar, que nunca se habían terminado, que hay un problema fundamental que es el de el perfil del museo que había sido muy golpeado. El perfil real del museo es como el de muchos museos universales del mundo. Son museos que han sido llamados enciclopedias porque tienen muchos siglos de pinturas y de esculturas y de obras de arte de distintos géneros a lo largo del tiempo. Bueno, en el caso del Museo de Bellas Artes, son siglos antes de Cristo, lo de los egipcios, por ejemplo, que están allí, hasta las últimas obras más contemporáneas de los artistas internacionales. Entonces, hay un trabajo fuerte por recuperar todo eso, recuperar el perfil de arte universal que había sido golpeado, se le había tratado de hacer pasar solo por un museo de arte latinoamericano, lo cual no era. Era un museo que tenía una muy buena colección de arte latinoamericano, pero no solo tenía esa. Tenía arte medieval y moderno, tenía arte chino, tenía arte egipcio, tenía arte de los países más diversos de Europa. Es decir, no era solo un museo de arte latinoamericano, que además había implicado que la mayor parte de esas otras colecciones estaban guardadas en depósitos durante más de una década. Entonces, claro, si tú no muestras las colecciones que atienden a ese perfil universal, tú no puedes recordarle a la gente, este es un museo como como el Metropolitan. Eh, pero cuando se crea el MoMA, que es un museo especializado, no lo hace en detrimento del Metropolitan. Claro. Y así sucesivamente. Aquí sí pasó así. Entonces, claro, todo eso forma parte de un trabajo teórico, intelectual, que se estaba haciendo paralelamente con el trabajo de dirigir el museo, de hacer exposiciones, etc. Entonces yo quise hacer algunas exposiciones que fueran reflexión teórica también sobre ese espacio. Hicimos una que se llamó Museo de Bellas Artes, el edificio, el espacio, que se fue en el 90, eh, y con una parte de Villanueva, mostrar lo que era Villanueva, mostrar otra parte Víctor Lucena y otra parte Domingo Álvarez. Esos fueron ya los primeros como intentos teóricos de repensar el museo en sus problemáticas y además no solamente repensar el museo, sino pensar el problema del espacio. El problema del espacio es algo fundamental. Bueno,
en muchas más cosas de las que la gente piensa, pero en esta de un museo, de hacer un museo que crece en un espacio, que mal crece en un espacio deficitario, que crece estupendamente en espacios que se adecúan a lo que se necesita. Entonces, claro, mi trabajo era una mezcla de trabajo teórico, intelectual, con trabajo gerencial, de lograr los espacios. Entonces vivíamos en esa especie de zona de música de fondo, con los obreros trabajando, terminando algunos espacios que estaban sin concluir, con los arquitectos moviéndose por aquí y por allá, los ingenieros, y paralelamente haciendo exposiciones, y que algunas de esas exposiciones eran además una reflexión sobre todos esos problemas. Entonces era el museo autorreflexivo, el museo que se piensa a sí mismo. Entonces se hicieron esos varios proyectos, y uno de los proyectos, quizá el más importante de todos, fue ese que mencionas en el año 95 con 11 artistas, que se llamó Intervenciones en el Espacio. Uno de ellos era Bridget Cowens. A Bridget le interesó, bueno, cada uno de los artistas eligió, vino un año antes, un año y medio antes, a conocer el museo y a ver qué es lo que ellos querían intervenir. Y todos ya se llevaron una idea. En el caso de ella, ella se llevó, ella trabaja mucho con la luz, además. O sea, ya de por su propia trayectoria, el tema de la luz para ella es muy importante. Pero en el caso de ella le interesó muchísimo esa relación de la luz natural, la luz artificial, la luz de las ventanas y la luz tropical, todo, ¿sabes? Los europeos se fascinan con esta luz tropical, eso ya es un clásico, ¿no? Entonces, ella hizo este trabajo que se llama Luz es lo que se ve. Ella revitaliza con eso, con ese trabajo que lo instala en la última rampa de arriba, revitaliza una de las zonas que estaban perdidas, que eran una zona Como muertas. yo te digo, ni siquiera te puedo decir de tránsito. Era tránsito para los obreros internos cuando iban a hacer cosas de limpieza y eso, pero eran unos espacios absolutamente no Exacto. utilizados. Entonces, claro, se le dio vida a la terraza de escultura, se creó la terraza de escultura. No existía, se hizo piso, se pusieron esculturas, todo eso. Y en el tránsito hacia la terraza de escultura había un último tramo que es el que ella eligió. Y eligió porque hay unos lucernarios en esa zona que son muy, muy bellos. Entonces ella los cubrió con unas letras que a lo largo del camino uno iba viendo luz, es lo que se ve. Pero eso iba variando con las horas del día y la luminosidad no era lo Qué que se proyectaba en una pared cuando era mediodía, se proyectaba en otra pared cuando era en la mañana, cuando era en la tarde. Esa era una luz que se movía muy lentamente, porque claro, no era una obra cinética ni nada de eso, y se movía con la luz del sol. Así Muy como te va cambiando el ávila con las horas del día. Entonces, bueno, esa obra, entonces ella puso además unas botellas con un tipo de luz que obedecía a unos códigos de clave Morse. Entonces ahí era bellísimo porque la luz que se proyectaba, además de la que tú podías ver con los lucernarios, la luz que se proyectaba, que era artificial, era en base a la clave Morse sobre las paredes. Entonces era un titilar todo el tiempo que si hubiéramos sabido entender la clave Morse, habríamos entendido que ahí decía luz es lo que se ve. Pero claro, ella nos lo contó, así que ya lo sabíamos. Qué maravilla, porque además es como unos llamados de atención. Unos llamados de atención. Entre eso y la luz natural por allá arriba. Pues ahora me gusta más mi nombre. Sí, no, es bellísimo. Es que sí, o sea, la conceptualización de ese trabajo, cuando lo leí en el libro que hace, bueno, que hace la compilación de todo eso que está hecho por ti, y revisando y revisando, y en la búsqueda, bueno, pensando en lo que pudiera ser este podcast y qué es lo que yo quería, qué era lo que yo quería, que era eso, mostrar que se están haciendo cosas buenas, que hay gente muy talentosa, que está escondido todo, pero que estamos allí y que esa gente está haciendo y sigue haciendo, está haciendo y hará, ¿no? Y hará. Entonces, Y hay que apostar a lo que hará. eso. Y a muchas de las cosas que se están haciendo, pero que están más en silencio. Eso. Y yo creo que eso es una de las cosas maravillosas que tiene el país, de lo que empezamos a hablar antes. Que
que incluso cuando no se expresen o cuando no se expongan algunas cosas, están pasando cosas, incluso cosas de muchos venezolanos que ya no están aquí, pero que están haciendo, son también cosas nuestras. Y van a ser vistas. Esa exposición que se hizo hace poco, hace unos meses, de Cipriano Martínez, por ejemplo, que yo trabajé con él, eso fue en la Sala TAC. Es un venezolano que vive en Inglaterra hace muchos años, pero todo ese trabajo que él hace tiene que ver con su formación en Caracas, con su formación como arquitecto, como ingeniero en la Universidad Central, con los espacios de la Universidad Central, con su amor por la modernidad venezolana y el arte abstracto, pero esto es una interpretación muchísimo más personal de ese arte abstracto. Y eso es también la Venezuela de hoy, que está reflexionando sobre la de ayer, Exactamente. pero está creando también un espacio para lo que va a seguir siendo, Eso, que me parece que es muy importante, ¿no? que yo creo que es importantísimo, porque además están generando también, están haciendo camino, ¿no? Están haciendo historia, están escribiendo, escribiendo, descubriendo, describiendo Sí. nuestro transitar en estos momentos Sí. y lo que somos capaces de ser, Y ¿no? que muchas veces no nos damos cuenta porque como lo estamos viviendo, Como estamos embullidos ahí, estamos adentro, o sí, sea, sí, sí, somos sí. parte del asunto, entonces somos parte de ese espacio, no tomamos la distancia suficiente, por eso, y el arte es muy interesante en ese sentido, por lo que te decía antes, Decías al ¿no? Porque se principio. acerca a la realidad, pero también toma distancia, se aleja para poder hacer ver esa realidad, pero de otra manera, Ujú, con un discurso que es completamente diferente, ¿no? ujú. Y eso lo vemos en el último libro en el que yo participé, que este es un libro colectivo, que se llama Imágenes del arte, revelaciones de la violencia. Ay, de eso quería que habláramos también. Sí, ese es un libro, bueno, que en donde somos un grupo de 6 personas que estamos trabajando desde la plástica, que somos 3 personas, Ariel Jiménez, Félix Suazo y yo, desde el cine, Rodolfo Rodolfo Izaguirre, desde Izaguirre. la literatura, Rafael Castillo Zapata, y desde la música, Diana Arismendi, pero todos con el tema de la violencia. Eh, y eso, bueno, eso fue un trabajo Eso me de varios parece, años. eso quería que lo tenía por aquí pendiente de conversar, porque es un tema que también va muy unido al tema de la belleza. Claro, sobre Entonces todo de la tú, belleza como se entiende en la contemporaneidad, porque en la modernidad y en la contemporaneidad ha habido como una especie de actitud en contra de la belleza, una actitud de decir, no, ya hemos superado aquella cosa bucólica de aquellos paisajes románticos y tal. Entonces ahora es más bien el paisaje ecológico y es con una reflexión teórica sobre la intervención del hombre en la naturaleza, tú sabes, todo ese tipo de discurso, ¿no? Pero sí, creo que esa modernidad también hizo ver que la belleza puede tener una relación estrecha con la fealdad, con lo siniestro, con lo terrible, con la violencia. Y es parte de la realidad. O sea, es como que el arte contemporáneo asume que la realidad está allí para aportar también una serie de temas y de momentos extraartísticos, aparentemente extraartísticos, a su obra, a la obra que está componiendo. Entonces hay una diferencia entre un artista que hoy en día trabaja el tema de la violencia con un artista que hacía arte proselitista principios del siglo anterior o más atrás, o arte religioso para convencer. Ya no se trata de convencer, se trata simplemente de incorporar al arte los temas que son realmente significativos para el hombre contemporáneo, ¿no? Y la violencia no está solamente en cosas políticas, la violencia de género está también en las obras de en una arte. palabra, Exacto. La violencia ecológica, que está siendo ujú, algo muy fuerte. ujú. El tema del destrozo que puede estar haciendo la gente de su propio hábitat Sí, 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 natural, de sí, su sí, sí. ciudad, Ujú. la violencia urbana. Sí, Eh, sí. son muchos los temas que se tratan allí,
Y bueno, sobre todo cuando se hace desde tantas variadas aproximaciones de lenguaje distinto, es muy emocionante. Eso fue un trabajo muy bello que hicimos, ese grupo, como uno más de los seminarios que se hicieron cuando estaba la Fundación Cisneros, que lo apoyó en la primera etapa. Y luego ellos se fueron y entonces decidimos que con nosotros continuábamos, por lo menos para darle una conclusión. Y estábamos en ese momento empezando el ciclo de la violencia. Antes habíamos hecho otros ciclos sobre la modernidad en el mundo, sobre la modernidad en América Latina, sobre Venezuela y el arte, sobre la especificidad de los lenguajes, de esos 6 lenguajes, esos varios lenguajes. Y el quinto fue, ya nos metimos en otra, nos salimos pues de esas que eran como más exigentes de entrada y nos fuimos a algo que era muy exigente en el mundo contemporáneo que estamos viviendo, que era el tema de la violencia. Y cómo lo planteaba el cine y cómo lo planteaba la literatura. Aunque en el caso de Rafael Castillo Zapata, él utiliza no algo de la violencia actual, sino del tiempo de la guerrilla como una de las bellas artes. Es muy interesante ese trabajo. Y bueno, y cada uno pues aporta, y es un libro colectivo. Yo hice la coordinación académica de todo el proyecto y luego del libro, ¿no? Y el libro nos lo publicó la Universidad La Universidad Católica. Católica. Sí. Interesantísimo porque uno, bueno, con una mirada superflua, uno puede pensar cómo se puede conectar la belleza con la violencia, cómo puede ser una imagen violenta, puede ser hermosa, o cómo una imagen hermosa puede ser violenta muchas Así es, veces, ¿no? así es. Cómo me En puede el agredir. libro La Belleza que tú lo tienes ahí, Sí, está. ahí hay varios capítulos que están dedicados Exactamente. incluso a eso. Ahora fíjate, hay una cosa que sí, que es más de fondo, ¿no? Que es que incluso un arte, una obra de arte, una buena obra de arte, que habla sobre la destrucción, vamos a no decir la violencia, sino algo más amplio, la destrucción, eh, el horror. Incluso esa obra está produciendo una forma positiva. Es una forma positiva en el sentido de su existencia, existe, está allí. Se puede decir esto, ahora, aquí, lo toco, o lo miro si es una película. Pero también está hablando de la destrucción. En ese sentido, yo pongo el ejemplo de una de las obras que tengo en el libro de la violencia de un artista Armando Rosales que Que dispara, dispara. que dispara para producir sobre la base de la pieza de madera o de mármol para producir la escultura. Entonces, la escultura está hecha a partir de los disparos. Entonces tiene todo un trabajo intelectual allí también sobre él, que es un pacifista, que tiene que aprender a disparar, que nunca lo ha hecho, y se va a un sitio donde dan clases para aprender a disparar. Eh, y mientras dispara va construyendo la escultura. Qué Construyendo, fuerte. destruyendo, destruyendo, Sí, sí, construyendo. entiendo. Qué fuerte, Que es. qué fuerte. Y como eso hay muchísimos ejemplos en el trabajo de Ariel, en el trabajo de Félix Suazo, que muestran cómo la violencia es uno de los temas del arte contemporáneo, aunque si te pones a ver también lo ha sido de muchos otros momentos. Pero esta vez trabajado de otra forma, ¿no? Como, como uno de los temas extraartísticos aparentemente que han sido, que esa es una de las cosas del arte contemporáneo que interesa, ¿no? Que la incorporación de otras situaciones que no son en principio del arte. Las vanguardias de mediados del siglo pasado hablaban de que la vida es más importante que el arte. Y eso yo sentía que muchas veces en ese tipo de arte, de vanguardias, a veces se lograba mostrar eso, pero muchas veces se quedaba en una cosa más hermética. O sea, se decía, pero no, tú no sentías que el tema de la vida como más importante que el arte estaba reflejado en algunas de esas obras.
Y yo creo que es ahora cuando en este tipo de arte que se está haciendo en muchos casos, no siempre, es cuando se está dando eso como una realidad, que la vida es más importante que el arte, sin que llegue a anular el arte, porque Sí, 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 es una reflexión interesantísima porque además hablábamos al principio de lo que hace el arte en el ser humano y de lo que y el papel que tiene en la sociedad, ¿no? El arte es eso, es sujeto, objeto, mediador, ¿no? Es pasado y es presente. Entonces, el arte relata, ¿no? Relata el acontecer de alguna y te manera. ayuda a ver. Y te ayuda a ver no solamente la obra, sino te ayuda a ver más allá de la obra. Lo que tú aprendes con la obra lo puedes ampliar. Esa capacidad de abstracción de ir no ya como una obra abstracta, sino de general, de la idea y general de que una cosita concreta aquí me puede llevar a pensar algo mucho más amplio y más universal. Sí, pero entonces terminan teniendo el mismo peso, ¿no? La vida Sí. y el arte terminan quizás. Hay quien decía que el arte, que la vida aprende del arte. Yo creo Bueno, que sí. Eso, sí. sí, ¿no? Pero hay cosas, ¿no? Lo uno influye en lo otro y es difícil de... Depende también de las obras, depende también de los personajes que están involucrados, Eso. de los artistas mismos, porque esa diversidad de los artistas es algo muy emocionante también. Que eso que también quiero que preguntártelo, María Elena, porque cuando haces crítica, curaduría, investigación de la obra del artista, de un artista, ¿cómo se enfoca esa investigación? ¿Está separada? O sea, se evalúa, se reflexiona, se investiga la obra aislada del artista o se, se investigan ambos en conjunto o necesitas primero saber del artista para saber por qué genera ese discurso que genera. O sea, cómo es Es, esa es, relación y esa es sinergia? difícil de responder de una sola manera a eso porque hay distintas aproximaciones. No solamente distintas aproximaciones porque hay personalidades diferentes en los críticos y en los curadores, etcétera, sino porque ya desde la historia del arte te vienen los distintos modos de estudiar las obras de arte, ¿no? Hay unas obras, hay unos modos que son más visibilistas, como lo llamaban, formales, que se dedican más a la obra, a este objeto con su lenguaje, que tiene que corresponder a unos parámetros, etcétera. Y hay otros modos más historicistas, otros modos más vinculados con la psicología del artista. Es decir, hay modos que la misma historia del arte ya ha acuñado como modos de aproximación. Y luego hay personalidades individuales de quienes hacemos este tipo de trabajo y que elegimos una manera de acercarnos. Eh, para algunas personas, por ejemplo, entrevistar a los artistas no debe hacerse, porque eso eh, anula un poco el impacto que debe tener Exacto. el crítico con la obra. Yo creo que las dos cosas hay que hacerlas, porque creo mucho en quién es esa persona que está detrás, pero también creo mucho en la obra como objeto. Yo ahí voy mucho con la idea aquella de Gadamer y Heidegger, de la cosa misma. O sea, lo primero es la cosa misma. Cuando éramos jóvenes, estábamos empezando en la Galería Arte Nacional, Juan Calzadilla, que era el subdirector de la GANA en ese momento, nos daba charlas y tal, era muy interesante. Y siempre ponía o sea, los círculos concéntricos alrededor del punto central que es la obra. Entonces, claro, tú te acercas a esa obra y la obra tiene que decirte cosas, pero es distinto si tú le vas a preguntar a la obra por cómo es su lenguaje formal, cómo son los elementos plásticos,
O si tú le vas a preguntar a esa obra cómo se relaciona con obras de su época, es decir, un contexto histórico, o si tú le vas a preguntar a esa obra por cómo esa obra da expresión a la psicología de ese señor artista, etcétera. Sí, claro. Entonces, a mí como siempre me ha gustado el tema de las entrevistas, yo sí creo en eso, yo sí creo que las entrevistas aportan y ayudan para entender cosas y por eso mismo algunas, como te decía antes, algunas de las entrevistas que están en ese libro que se llama Diálogos con el Arte, algunas las hice por trabajos específicos que iba a hacer, pero otras las hice porque simplemente quería conocer más de ese artista, punto. Porque ya me interesaba su obra, ya había trabajado algo con su obra, pero quería conocer más. Entonces, yo creo que una aproximación más integral es lo que a mí es lo que me sirve. Es un poco lo que corresponde, ¿no? Con lo que yo me siento Más cómodo. más cómoda. Claro. Pero dejando claro que no es la única manera y que hay personas para las que el trabajo tiene que ser un análisis más bien formal, que eso se dio más en el siglo pasado, sobre todo con relación al arte abstracto. Pero es que incluso Arthur Danto decía que incluso una obra, la obra más abstracta, era siempre acerca de algo. Y yo estoy absolutamente, aunque sea un algo abstracto, En sintonía con eso. un algo que sea un pensamiento llevadero a otras situaciones, aún así es siempre sobre algo. Y en muchos casos ese algo está en la realidad, es esa mata de mango que está frente a ti, que tú la tomas. Pero la realidad es también una situación política que está pasando frente a ti, que es más difícil, más elusiva, como para tratarla en ese tipo un tipo de obra visual, ¿no? Entonces, sí, mi propuesta de hacer eso, mi manera más bien de hacer eso es más, buscando más en la integralidad, porque que me permita comprender mejor. Pero siempre, siempre esa cosa de la obra, ver la obra, saber ver la obra, eso es muy importante. No me puede, el cuento alrededor no me puede sustituir lo que yo veo en la obra. Eso no me lo puede sustituir. Pero que la obra solita y sin más nada y sin Que diga. tampoco me resulta suficiente. Uno pide mucho, ¿no? No, me parece que es una visión muy completa, o sea, es una visión seria, es una visión rigurosa, Sí, para entender de para verdad qué me estás entender. queriendo decir, ¿no? Sí. Porque sin duda te estaría faltando siempre algo, Sí, estaría faltando, porque sí, cuando uno es un observador, tú analizas lo que estás viendo, obvio, desde tu perspectiva, desde tu experiencia de vida, desde tus conocimientos formales, no claro. formales y desde tu sensibilidad. Sí, sí. Y eso me genera a mí un criterio, pero yo necesito que quizás el artista me dé algunas pistas de cuál fue su criterio, ¿no? Con respecto a esa Sí, sí. elaboración de Y ese a veces discurso. incluso en un momento, fíjate, por ejemplo, cuando este muchacho Cipriano me comenta que muchas de esas obras que él hizo y que se presentaron acá, las hizo en el tiempo de la pandemia. No podían ni salir a comprar porque no había tiendas abiertas, o sea, a comprar productos, a comprar materiales. Entonces empieza un proceso de revisión de obras anteriores que tenía en su depósito y replanteamientos de algunas obras. Y Jacobo Borges, que estuvo un poco preso en En Nueva Nueva York York, cuando en la con la pandemia, pandemia, sí. también hizo un trabajo de hacer y deshacer y volver a hacer con los pequeños pedazos. O no yendo al tiempo de la pandemia, sino a situaciones personales, a, a potencias e impotencias personales de algún artista. Por ejemplo, recuerdo el caso de Luisa Richter, que al final ya no pintaba, ya no se trasladaba a su taller, que era en un piso En el diferente, piso de abajo. pero sí seguía haciendo pequeños collages. Y muchos de esos pequeños collages los hacía a partir de dibujos viejos que no le habían, que los tenía ahí y que ahora en ese momento ya consideraba que habían pasado su razón de ser y los empezaba a Y los romper, reconfiguraba. empezaba a romper y los reconfiguraba. O sea que ya al final, incluso con el tema de las manos, Pero fíjate ya no que, podía casi claro, hacer eso.
Fíjate que eso me hace preguntarme también, con el paso de los años, tú has investigado, estudiado, has reflexionado acerca de la obra de muchísimos artistas, hace muchos años. Cuando te toca revisar esos artistas ahora, en esta época, ¿te ha tocado cambiar la manera en cómo lo mirabas antes, la manera como lo evaluabas antes, la manera como lo entendías antes? En O algún sea, caso, al hacer la revisión. en algún caso sí. Sí, en algún caso sí, en algún caso algunos que me interesaron más en ese momento me interesan menos, o encuentro cosas que me interesan ahora que no había visto suficientemente en ese otro momento. Sí, eso pasa, ¿no? Eso pasa también como te pasa con un libro, ¿no? Con los Claro, libros. depende de la época de la vida en que la leas, lo Claro, leas. claro. Y por eso esas marcas en lápiz son tan buenas. Eso es, sí, Bueno, sí. yo evolucioné, ya no marco en bolígrafo. Al Marcas principio en era la... una sociedad marcada en bolígrafo. Ya hace años marco en lápiz. Pero eso, ahí tú te construyes una historia de tu propio sentido de lo que andabas buscando. No solamente porque en ese momento lo subrayaste, porque estabas escribiendo sobre algo diferente a otra cosa que diste. No, sino porque algo resonaba en ti en ese momento que no. Claro, lo que faltaría es poner ese rayado, poner Mira, 1900 tanto, sí, 2000 tanto. sí, Eso es lo que no he hecho. para poder revisitarse uno Exacto, mismo. sí. Bueno, pero Con más exactitud. eso es un ejercicio hermosísimo, Sí, como de autorrevisión, ¿no? sí, Si, sí, sí, mira, sí. cuando abres un libro y Nunca descubres, está del todo, mira ¿no? lo que me interesaba a mí en este Claro, momento, ¿no? Mira cuál era mi claro. búsqueda. Y mira cuánto he crecido, mira cuánto he cambiado de opinión, Mm. ¿no? No, y Porque además que hay libros y hay obras de arte que son de lecturas múltiples. Hay artistas de los que tú puedes escribir, escribir, escribir y escribir. Hay otros que son más moderados. Tú puedes escribir sobre dos o tres cosas interesantes, se producen allí, este, pero esos que son múltiples son apasionantes. Porque, bueno, porque igual que con los libros, ¿no? Hay libros que nunca terminas de leerlos. sí, que se Porque los quedan puedes ahí. volver a leer, los guardas, Ajá, los vuelves a leer, siempre te van a decir algo. sí, 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 sí. Entonces, a lo mejor uno no estaba preparado del todo para ese momento Es anterior, así. para captar lo que estabas leyendo o para Ujú. verla en su totalidad, algo que te decía esa obra, esa pintura o esa escultura, y ya después sí. También el gusto va Ah, evolucionando, claro. Maduras. sí, maduras o inmaduras. Eso sería, También uno se eso me puede encantaría, madurar, madurar y inmadurar. volver a pensar un poco menos tantas las cosas, ¿verdad? Y Sí, entonces uno actúa más sí, por porque uno no impulso. siempre va para Y pues adelante. claro, Exacto. tiene impulsos, uno trabaja por impulso y entonces te sorprende, la Sí. vida te sorprende. Qué rico esta conversa. Yo creo que tengo muchas cosas por preguntarte todavía. Quisiera hablar de Terry Smith y la experiencia de lo que pasó con ese museo, con el museo y la obra de él allí. Ah, Sí, bueno, lo de Terry Smith. Terry Smith fue el único artista que no vino, de ese grupo de 11 que no vino un año antes, porque yo no lo conocía un año antes. Yo me fui a Londres porque me invitaron a un congreso de educación y yo sentía que me hacía falta un artista más que yo, porque yo estuve viendo por las maneras en que se movían los artistas, también cómo podían integrarse. O sea, eso fue también un trabajo previo también. Poner este que le gusta la luz, que le interesa la luz, eso poner es la este curaduría. esa es la curaduría. Total, que yo sentía que era importante poner a alguien que trabajara con la deconstrucción. No, y no tenía. Pero en Londres visité una exposición, visité varias exposiciones en los raticos libres que me dejaba el congreso este que estábamos de educación. Y visité una exposición pequeña de Terry Smith, un tal Terry Smith que yo no conocía, eh, y era un trabajo sobre la deconstrucción. Él deconstruía las paredes del museo. Y yo me entusiasmé con la idea, hice contacto con él, ya faltaba poco para la exposición, y lo invité para trabajar en el museo. Él fue el único que Justo para... vino justo para trabajar, no como los otros que habían venido un año antes y tal. Entonces él eligió, le mandamos muchos planos y cosas, y él ya antes de venir, en esos días, había elegido la pared
del transcurso entre el museo, entre la GAN y el museo. Y era una pared perfecta para eso. Que tiene como un patio central. Sí, tenía un patiecito patiecito. donde estaba un Gonzalo Fonseca. Bueno, él vino, hizo eso, pero la noche, nos quedamos la noche anterior. Se inauguraba el domingo a las 11 de la mañana y la noche anterior había varios de ellos todavía trabajando, entre ellos Terry y su asistente. Y entonces la noche anterior, la tarde anterior, Terry me dice, hay unos espacios muy buenos en el jardín de escultura, en la zona del taller infantil. A mí me gustaría hacer eso. Pero yo creo que eso ya no hay tiempo, ¿verdad? Yo, no, sí, hay tiempo. Entonces Terry después me confiesa en la entrevista que él tenía la esperanza secreta de que yo dijera que sí, pero de que dijera que no. Porque después de que se Porque se era dio cuenta de... agotador la cosa. Amanecieron ahí. Ay, qué bello. Amanecieron, Qué hicieron maravilla. muy lindas esas piecitas, esas que son una puerta falsa, una puerta y una ojiva, Sí, una ventana tipo ojiva. sí, porque tenía como un escaloncito. Exacto, Había sí, como- sí, 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 sí. Al lado de la puerta verdadera, sí. Entonces, ok, pasa el tiempo, esa es una obra que se hizo como, a diferencia de las demás, como una obra efímera. Y el acuerdo entre él como artista y yo como curador del museo era que esa era una obra efímera. Y cuando le llegara su tiempo, que se empezara a deteriorar y todo eso, él vendría y iba a hacer un trabajo con los estudiantes de arte de la escuela del Liesa Park, que consistía en unos grandes pliegos entintados, empujados con el peso de sus propios cuerpos para producir unos grandes eh, grabados, que algunos serían para el museo y otros serían para la escuela de arte. Ese era el acuerdo. Resulta que pasó el tiempo, eso estaba en el 95, pasó el tiempo, yo me fui en el 2001. Entre el 95 y el 2001, que yo me fui, la gente, los arquitectos, la gente del museo, no dejaban que la obra se dañara, porque cada vez que le salía un peloncito así, raspadito, ellos venían, arreglaban rápidamente. O sea, todos sabían que era una obra efímera. Pero yo venía y la arreglaban, perfecto. Cuando yo me voy, y en todas esas condiciones especiales en que me fui, para decirlo de una manera bonita, yo pensando de esa obra, pensé, bueno, a lo mejor ya esa obra la quitan. No, ahí la cuidaron más todavía. Qué maravilla. Se apropiaron. Se apropiaron de la obra la gente del museo, completamente, sí, completamente. es de Y nosotros. entonces la siguieron cuidando, la siguieron cuidando, la siguieron cuidando. Entonces llega un momento, ya más tarde, está el ministro Farruco y toda la historia, y hay un poco la orden de eliminar la obra. A mí incluso alguna gente del museo me escribe, me dice, ya yo no estaba claro en el museo, me dice, por favor, haz algo para que no se... Le digo, mira, en honestidad, yo no puedo hacer algo en este caso concreto, porque en este caso concreto, mi acuerdo de curador con él, y está escrito, era que esa era una obra efímera. Yo no puedo convertir por un pugilato, tú sabes, con una autoridad, algo que era efímero en duradero. No, lo que pasa es que ustedes le han hecho durar y eso es una maravilla que ustedes han hecho. Total, que yo no la podía defender. Invitan a Terry para que sea Terry mismo el que la saque de su sitio, la haga. Y como ese era el acuerdo original, él viene y lo hace. La quita. Pero luego en una charla que damos, él y yo y varias otras personas, en los galpones sobre esa exposición y sobre ese espacio y todo eso. Pero cuando se hizo la otra exposición que hice yo con Lisa Blackmore, de Terry, años después, en los galpones, él confiesa que se sintió muy mal, que al igual que yo había sentido que tenía que ser efímera, él venía a tumbar la obra que era efímera. Pero que él se dio cuenta de que el amor que tenía esa obra alrededor, que esa obra no le pertenecía y que él no tenía que haber sacado esa obra. Esa obra ya no era de él, era de la gente del museo. Qué belleza. Entonces, claro, es una obra que esa obra no se construyó con un sentido político cuando fue hecha. Pero se fue transformando. Pero se fue transformando.
Sí. Aunque si te pones a ver, había un sentido político implícito en el caso de qué pasó en los años 70, cuando Lagan toma los espacios del museo y todo eso, porque lo que él hace en el pasillo es recuperar las columnas de Lagan en el nuevo edificio. Entonces la obra se convierte en algo político también, porque bueno, además, había una cosa interesante que los muchachos me cuentan, los del museo, que cuando Farruko iba alguna vez a visitar el museo por alguna cosa, tenían que poner un drywall delante. Por Porque no favor. le gustaba el arte contemporáneo, no le gustaba esa obra, qué sé yo, no sé exactamente qué no le gustaba, pero sí, ellos ponían un drywall. Pero eso es conmovedor, es hermoso. Te habla además de una mística, ¿verdad? De un compromiso Sí, más de los allá de lo trabajadores, formal, más allá. sí, más allá de lo formal, de un compromiso con el espacio museo, Con el con espacio esa museo, institución, con lo que totalmente. significa Sí. el Bueno, Terry museo. confesaba O sea, que, ellos estaban protegiendo su patrimonio, claro, ¿no? Una cosa que vieron. pero esa obra tenía un sentido, además. Bueno, también. Y Terry nos contaba que después que él nunca le había pasado eso, y que él tiene montones de obras en el mundo que son efímeras, y que cuando llega el momento Qué bueno. son efímeras, pues Qué ya, listo. interesante, qué interesante. O ellas mismas se van deteriorando y se dejan así, y se mueren. Y que nunca le había pasado una cosa así, que él estaba totalmente conmovido. Claro, que no es para menos. Claro. No es para Entonces a Terry le hacen un homenaje porque cumplía X número de años importante en una universidad en Londres. Y entonces me piden, sacan un tabloide. Tú no lo tienes, ¿verdad? No. Ah, Ah, sí, claro. sí lo tienes. Ah, ok. Sí, ahora le vamos a hacer unas tomas para Ok, complementar. ok, porque eso es interesante. Sí. Entonces ahí me pidieron que yo escribiera esto que te estaba contando, cómo se convirtió en una cosa política, algo que, etcétera, toda esta historia que estamos hablando. Y entonces yo lo titulé algo así como Las columnas fantasmas de Terry Smith. No me acuerdo realmente el título. Pero sí, eso trajo cola, porque bueno, Interesante, qué interesante. interesante. Lo que hablábamos de lo que significa el arte, ¿no? Claro, De lo que significa aprender a mirar. aprender a mirar. A mirar un poco más allá, además. Claro, ¿no? y a mirar en un contexto diferente, que no es el de la obra hecha, maravillosa, cuidada, pulida, sino el de la obra que está destinada a morir. Y cómo hay un pataleo de la gente para que esa obra que está destinada a morir no muera. Porque pero porque cambió Porque el significado. exactamente, Cambió el adquirió significado original. y adquirió otros dueños, como decía Terry. Qué bonito. Ya la obra no es mía, porque yo no tengo derecho a haber venido a hacer eso. Claro. Pero claro, tanto él como yo estábamos, porque éramos honestos los dos, porque habríamos podido decir, Claro. no, esa obra Era un compromiso. No, era un compromiso, era parte del trabajo. Y era la única de todas las obras de intervenciones en el espacio que era de tipo deleznable, que iba a terminar. Efímero. ¿Cómo es tu relación con Caracas? Eso es ¿Cómo te relacionas tú con esta ciudad? Esa es una buena pregunta. Te voy a contar una pequeña anécdota. Cuando empiezan a trabajar el metro de Caracas, bueno, no empiezan no, porque ellos tenían ya muchos años trabajando por debajo, Pepe González Lander me invita y Antonio Padrón Toro, que trabajaban en el área. Pepe González Lander era el presidente del metro y Antonio Padrón era el encargado del área de educación, divulgación, dar a conocer qué iba a pasar con el metro. Todavía el metro no estaba en uso para la gente, ¿no? Estamos hablando del metro. Estabas en obra. Estaba en obra, sí. En obra y había que ir con los cascos y toda la historia. Entonces Pepe me dice, bueno, que nosotros queremos, Antonio y yo queremos que hagas el proyecto cultural del metro. Entonces yo le dije, mira, yo tengo un problema. Yo amo Caracas, toda la vida he sido muy caraqueña y he participado en proyectos de Caracas. Pero yo tengo varios meses que estoy detestando Caracas. Detestándola. O sea, salgo a la calle y el tráfico, la gente, la violencia de la calle, el sucio. Estoy en un mal momento. No me parece justo para ustedes, no me parece honesto conmigo. Que yo haga un proyecto que tengo que transmitir todo mi amor por Caracas, la que realmente he sentido siempre. Entonces,
Él pudo haberme dicho, bueno, está bien, lamentablemente, recomiéndame a alguien o algo así. No, no, él no dijo nada de eso. Me dijo, mira, yo te voy a dar un consejo. Agárrate unos días y visita Caracas. Vete a los sitios donde tú eras feliz cuando eras niña Qué bonito consejo. y seguramente tú tienes mentalmente algunos espacios, algunos sitios de Caracas que nunca llegaste a conocer y que querías conocer, ¿cierto? Yo, sí. Bueno, ok, dedica unos días a eso y después vuelves y volvemos a conversar. Eso fue una maravilla. Yo Te acepté, no, yo reconciliaste. acepté ese reto, ¿sabes? Primero porque una persona como él me lo estaba diciendo, porque el proyecto se veía bello, lo del metro, pero sobre todo lo acepté, porque eso de ponerme en contacto con sitios que yo nunca vi, pero que quería ver, con sitios de mi infancia, eso, ¿quién te lo dice a ti? O sea, y tú mismo no lo sacas. Eso tiene que ser piel, Sí, 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 ciudad y sí. piel. Así que entonces hice eso y volví y le dije, ok, sí. Entonces hice el proyecto del metro. Que el proyecto del metro tuvo dos partes, una que era sobre el trabajo con los artistas, que en eso trabajamos mucho con Max Pedemonte, que Max era el arquitecto del metro, asignar cuáles eran los espacios y todo eso, pero y yo trabajar también con el, como jurados para elegir las obras y todo eso. Y otro aspecto que tenía que ver con un proyecto más cultural, más amplio, que se llamaba Caracas Vive, del cual se hizo una parte y otra parte no se hizo. Eh, ¿En qué consistía Caracas Vive? Caracas Vive incorporaba a Eso la nunca gente escuché. al conocimiento de las zonas de la Ah, ciudad. Se crearon algunos libros, hay algunas cosas que así se hicieron, y otras que quedaron en proyecto. Yo le echaba broma a Pepe González Lander y yo le decía, lo que pasa es que tú sientes que el metro te lo van a vandalizar. ¿Y tú crees que con las obras de arte no te lo van a vandalizar? No, yo quiero que tú vengas y hagas ese proyecto cultural, porque tal y tal. Claro, ya en un momento más de confianza le decía eso, ¿no? Nos reíamos pero de eso. fíjate Pero que, sí, pues sí, de alguna manera fíjate que siempre podía ser vandalizado. Claro, y fíjate, pero fíjate que no sucedió. No Fíjate que sucedió. se preservó y Pero ellos aún hicieron un ahorita trabajo increíble en la primera etapa de formación y de educación formación. Y muy, Antonio muy Padrón tuvo potente, mucho que ver en muy eso, potente, que ya lamentablemente muy no está. potente. Y Sí, antes de que arrancara el metro, o sea, sí, sí, eso sí, 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 sí. fue años antes, Años antes, sí, sí, claro. enseñando a la gente, o sea, cómo se tenía que comportar, cómo debía ser. Hicieron un Y trabajo fíjate que, muy bueno, importante. resulta, la educación Claro, resulta, claro, claro. Cuando está bien funciona, orientada, ellos hicieron un trabajo funciona, excelente funciona, y, funciona. y, y bueno, y valió la pena, ¿no? Mm. Y bueno, y nada, la ciudad, para mí esta ciudad no es mi ciudad en el sentido que no nací en ella, pero estoy aquí desde los dos No, años. porque O eres sea que, caraqueña. o sea, soy caraqueña, Tú sí, eres sí, caraqueña. señor. Sí. Yo quisiera cerrar esta conversación, que no la quiero cerrar porque no, pudiéramos tener como 3 o 4 episodios más de conversa. Pero quiero leer esto que te lo dedicó Armando Rojas, que tan bellamente hemos conversado además de él, para cerrar, porque me pareció como un colofón muy bonito de lo que tú has significado quizás para muchos de nosotros, quizás no estoy segura, pero para muchos de nosotros más específicamente, Sí, en lo que son el tema de la cultura visual y eso, ¿no? sí. Entonces dice Armando Rojas Guardia, dice, por haberme enseñado la específica dimensión poética del sentido de la vista, por mostrarme cómo el refinamiento visual puede hacerme espiritualmente mejor, mi deuda contigo continúa viva, María Elena. Sí. Gracias. No, Gracias por esta conversa. muy bello. Gracias a ti, gracias a ti. Y sigue con este proyecto tan bonito Ay, amén, amén. entre estas plantas tan